Para su cumpleaños 16, mis padres le dieron un auto nuevo a mi hermana. A mí, un pase de autobús para forjar carácter. Mi abuela escuchó en silencio. En mi cumpleaños 18, me entregaron las llaves de mi propio regalo sorpresa. La cara de mi mamá no tuvo precio. Soy Emily. Tengo 18 años. El Honda no fue la primera vez que mis padres eligieron a Chloe antes que a mí. Fue solo la primera vez que alguien estaba mirando. Vivimos en Riemont, Ohio. El tipo de pueblo donde todos saben qué familia conduce qué coche y el hijo de quién llegó a la categoría Varsity. Nuestra casa es de 3 dormitorios en Maple Hill. Revestimiento blanco, un buen patio, normal por fuera. Por dentro, las cuentas nunca cuadraron. La habitación de Chloe se repintaba cada 2 años, lavanda, luego salvia, luego este rosa empolvado que eligió de un tablero de Pinterest, cortinas nuevas a juego, un escritorio de Pater y Barntin. Mi habitación todavía tenía las mismas paredes azul cielo de cuando tenía 12 años. La misma estantería de aglomerado que papá Robert montó mal, por lo que se inclina un poco hacia la izquierda. Al principio no llevaba la cuenta. Los niños no lo hacen. Asumes que tus padres tienen razones, pero las razones se seguían acumulando. Chloe recibió un iPhone nuevo cada otoño porque lo necesitaba para el chat de animadoras. Yo usaba el viejo de mamá Lisa con la pantalla rota y una batería que se agotaba a las 2 de la tarde. Chloe recibió tacos nuevos para cada temporada. Yo usaba las mismas zapatillas hasta que se desprendía la suela. Siempre has sido más sencilla, Emily, decía mamá Lisa, como si fuera un cumplido. Como si querer menos fuera algo que yo elegí y no algo que aprendí. La semana antes del 3er año de secundaria, encontré un recibo en la basura de la cocina. $800 para el nuevo uniforme de animadora de Chloe, la ropa de calentamiento y la bolsa de viaje. Esa misma semana, le pedí a mamá Lisa $60 para un libro de texto de biología que la escuela no cubría. Puso una cara. Los presupuestos están ajustados este mes, cariño. Puedes encontrarlo usado en línea. Lo encontré usado en línea. $18. Envío incluido. La cubierta doblada en la esquina. Subrayé cada página de ese libro y obtuve un 5 en el examen app. Chloe usó la ropa de calentamiento una vez y la dejó en su taquilla durante 3 meses. Necesito volver al cumpleaños. Mi 16 cumpleaños, porque ahí es donde empezó la grieta. La que nadie notó excepto mi abuela Betty. El 14 de septiembre, un martes. Sin fiesta, sin invitados. Bajé y había un sobre en la encimera de la cocina apoyado en el frutero. Ni siquiera bien colocado, simplemente tirado entre los plátanos y una pila de cupones. Dentro, un pase de autobús de 30 días de Metro Valley y una tarjeta que decía feliz cumpleaños en papel de oro. Mamá Lisa estaba sirviendo café. Esto es práctico, dijo sin levantar la vista. Nos lo agradecerás más tarde. Papá Robert ya se había ido a trabajar. Había firmado la tarjeta, pero la letra era de mamá Lisa. Dije, gracias. Sonreí. Subí el sobre y me senté en mi cama durante mucho tiempo, girando el pase de autobús en mis manos. Tenía una banda magnética y un pequeño logotipo de un autobús de dibujos animados que parecía dibujado para un niño de 2º grado. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, lloré en el baño con el grifo abierto para que nadie pudiera oírme. No por el pase de autobús, sino por la forma en que mamá Lisa me lo entregó, como si fuera obvio. Como si, por supuesto, esto fuera suficiente para mí. Como si yo no fuera el tipo de hija a la que se le organiza una fiesta. A la mañana siguiente, estaba en la parada de la ruta 7 a las 5:45. Todavía estaba oscuro. Septiembre en Ohio. El aire ya tenía un toque frío. Un hombre con un casco me saludó con la cabeza. Yo le devolví el saludo. Esa fue mi comité de bienvenida. Me dije a mí misma que no importaba. Me lo dije mucho durante los siguientes 2 años. Y 2 años después, llegó el cumpleaños de Chloe. Y mi abuela Betty lo vio todo desde el porche. El 18 de marzo, un sábado. El 16 cumpleaños de Chloe.
25 personas en nuestro patio trasero. Guirnaldas, un pastel de 3 pisos de la pastelería de Main Street, no de supermercado, la pastelería de verdad con fondant y pequeñas flores de azúcar. Luces de guirnalda que papá Robert había colgado la noche anterior. Y en la entrada, bajo un lazo rojo del tamaño de una pelota de playa, un Honda Civic blanco, nuevo. Las placas del concesionario aún estaban puestas. Chloe gritó tan fuerte que el perro de la señora Martha Whitfield, a 2 casas de distancia, empezó a ladrar. Corrió al coche, volvió corriendo, abrazó a mamá Lisa, abrazó a papá Robert, corrió al coche de nuevo. Mamá Lisa tenía su teléfono listo antes de que Chloe tocara la manija de la puerta. Vídeo grabando. La publicación de Facebook apareció en menos de 1 hora. Nuestra niña se merece el mundo. Feliz dulce 16, Chloe. 47 me gusta a la hora de la cena. Yo estaba cerca de la nevera con un plato de pastel que no me estaba comiendo. Aplaudí cuando todos los demás aplaudieron. Le dije a Chloe que era un coche hermoso y lo decía en serio. Lo era. Simplemente no entendía por qué las cosas hermosas siempre apuntaban en su dirección. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me miró el tiempo suficiente para preguntarse, excepto la abuela Betty. Estaba sentada en el porche en la silla de mimbre. Siempre con café en la mano izquierda, la derecha apoyada en el reposabrazos. Observó el Honda. Observó a Chloe chillar. Observó a mamá Lisa Pin. Luego me miró a mí, de pie en el borde con mi plato de papel, y algo en su rostro se tensó ligeramente, como una decisión que se tomaba a puerta cerrada. La señora Martha Whitfield, de al lado, se inclinó y susurró, ¿Emily no acaba de recibir un pase de autobús para el suyo? La abuela Betty dejó su café. Sí. 2 palabras. Pero contenían 2 años de planificación de los que yo aún no sabía nada. Los siguientes 2 años fueron míos. No porque alguien me los diera, sino porque los construí de la nada. Me contrataron en Millstone Coffee 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños de Chloe, turnos de 5:30 de la madrugada, de martes a sábado antes de la escuela. El dueño, el señor Frank Delaney, era exmilitar y no creía en las conversaciones triviales. Me enseñó a hacer espressos, a reponer el inventario y a cerrar una caja hasta el último céntimo. Al segundo mes, confió en mí para abrir un préstamo. Ahorré todo. Propinas en un tarro de cristal, cheques de pago en una cuenta de ahorros que la abuela Betty me ayudó a configurar. 2 años, sin coche, sin grandes compras. Ahorré $3,200. Cada dólar ganado de pie detrás de un mostrador mientras mi hermana Chloe dormía hasta las 7:30 y conducía a la escuela en su Honda. Mi GPA se mantuvo en 3.8. Solicité 4 becas y obtuve 2. Tomé el autobús para cada entrevista universitaria, cada turno de voluntariado, cada sesión de estudio en la biblioteca pública. Una vez, solo una vez, le pregunté a mamá Lisa si podía pedir prestada la furgoneta familiar para ir a una entrevista de prácticas a 40 minutos al norte. Apenas levantó la vista de su teléfono. Chloe la necesita para el entrenamiento. Tomé el autobús. Llegué 10 minutos tarde. La entrevistadora, una mujer llamada la señorita Sarah Garner, se dio cuenta. Le dije la verdad. Usé el transporte público porque no tenía coche. Hizo una pausa y luego asintió. Conseguí el puesto de todos modos. Cada mes, conducía, iba en autobús a casa de la abuela Betty. Nos sentábamos en su porche con té y casi no decíamos nada importante. Nunca preguntó por el coche. Nunca preguntó por mamá Lisa. Preguntó por mi trabajo, mis notas, mis planes. La última visita antes de mi cumpleaños, me miró por encima de su taza y me hizo una pregunta que no esperaba. Emily, ¿tienes carné de conducir? Dije que sí. Ella asintió. Bien. Así que aquí estoy. 17 años. $3,000 ahorrados de servir lattes a las 5 de la mañana, yendo en el autobús 545 mientras mi hermana Chloe aparca su Honda en el aparcamiento de la escuela todos los días. Y mi abuela Betty acaba de preguntarme si tengo carné. No sé qué está planeando, pero conozco esa mirada, esa en la que su boca permanece inmóvil,
pero sus ojos ya están 3 jugadas por delante. Si alguna vez has tenido a alguien en tu familia que te ve de verdad, cuando nadie más lo hace, dale a ese botón de suscribirte porque lo que la abuela Betty hizo después, todavía no puedo creer que ocurriera en nuestra entrada. 3 meses antes de mi 18 cumpleaños, llegó la carta de aceptación. Westfield College, una pequeña universidad de artes liberales, un programa de contabilidad sólido, a 40 minutos de Riemont en coche. Sin ruta de autobús público. Leí esa última parte 3 veces. Sin ruta de autobús público. Me senté con mamá Lisa y papá Robert un domingo por la noche. Tenía un plan. Números escritos en fichas como si estuviera presentando a un banco. He ahorrado $3.200. Un Corolla usado cuesta entre 4.000 y 5.000. Si pudieran ayudarme con la diferencia. Papá Robert se inclinó hacia adelante. Estaba escuchando. Mamá Lisa interrumpió antes de que pudiera hablar. No podemos permitirnos eso ahora mismo, Emily. No pido todo, solo la diferencia. Los presupuestos están ajustados con las competiciones nacionales de animadoras de Chloe. Ya tengo la mayor parte. Solo necesito. ¿Te ha ido bien con el autobús? No hay autobús a Westfield. Hizo una pausa. Apenas. Pues entonces arréglatelas. Eso es lo que hacen los adultos. Esa noche, me estaba lavando los dientes cuando lo vi. El iPad familiar estaba en la encimera del baño, aún desbloqueado. El navegador estaba abierto en una página web de alquiler de coches, una página de comparación de 2 sedanes, ambos más nuevos que el Honda de Chloe. El historial de búsqueda mostraba que mamá Lisa había estado navegando durante 20 minutos. No para mí, para Chloe. Para cuando Chloe finalmente necesitara una mejora para la universidad. Dejé el iPad y me miré en el espejo. Mi cepillo de dientes todavía estaba en mi boca, espuma en mis labios. Parecía ridícula. Me sentía peor. Hay un momento en que dejas de sorprenderte por cómo te tratan tus padres y empiezas a sorprenderte de que sigas esperando algo diferente. Esa noche fue el momento. Me enjuagué, escupí, apagué la luz. El pase de autobús no forjó el carácter, construyó muros. La carta de las prácticas llegó un miércoles. Wallace & Pratt, una pequeña empresa de contabilidad a 35 minutos de Riemont. Puesto de verano, pagado. El tipo de línea en un currículum que abre puertas a un niño de un pueblo donde la mayoría de las puertas permanecen cerradas. Un problema. Sin autobús, sin coche compartido, sin forma de llegar sin un vehículo. Hice los cálculos en una servilleta durante mi descanso en Millstone. Uber, ida y vuelta, 5 días a la semana durante 10 semanas, aproximadamente $1.800. Más de la mitad de mis ahorros, dinero que necesitaba para libros de texto, material para el dormitorio, tasas del primer semestre. Destruiría todo lo que había construido. Lo intenté una vez más. Cena del domingo, pastel de carne. Esperé hasta que todos estuvieran tranquilos. Las prácticas empiezan el 5 de junio. Son 35 minutos en coche. Si pudiera usar la furgoneta 3 días a la semana. Papá Robert empezó a sentir. Pude verlo. Estaba a punto de decir que sí. Si te compramos un coche, dijo mamá Lisa, Chloe pensará que es injusto. La mesa se quedó en silencio. Incluso Chloe levantó la vista de su teléfono. Quería decir que Chloe ya tiene un coche. Chloe ha tenido un coche durante 6 meses. Chloe conduce al centro comercial los martes para tomar batidos. ¿Cómo es esto injusto para Chloe? Pero había aprendido hace mucho tiempo que la lógica no funciona en una casa donde las reglas solo se aplican a una hija. Salí de la mesa. Lavé mis platos. Fui a mi habitación y cogí mi teléfono. No llamé a la abuela Betty para pedir dinero. Llamé porque era la única persona que nunca me hizo sentir que pedía demasiado. Le conté lo de las prácticas, lo de los cálculos, lo de la furgoneta. Ella escuchó, no interrumpió ni una vez, luego se quedó en silencio durante mucho tiempo. Tu cumpleaños es en 6 semanas, dijo. Espera un poco.
Después de esa llamada, la abuela Betty empezó a comportarse de forma diferente. Pequeñas cosas al principio. Me llamó a mitad de semana. Algo inusual. Porque la abuela Betty era una mujer de llamadas telefónicas de los domingos. Una pregunta rápida, cariño. ¿Te gustan los SUV o los sedanes? Me reí. ¿Por qué compras un coche? Solo curiosidad. Humor. Una anciana. SUV, supongo. Más fácil para transportar cosas a la universidad. MHM. Una semana después, otra llamada. Dijiste que tienes carné. Pasaste el examen de conducir y todo. Abuela Betty, ya me has preguntado esto. Tengo 71 años. ¿Se me permite preguntar 2 veces? Lo dejé pasar. La abuela Betty siempre había sido un poco excéntrica. Guardaba un cuaderno de cuero de sus días de agente inmobiliaria y anotaba todo como si el mundo pudiera examinarla más tarde. Pensé que solo estaba catalogando información como siempre lo hacía. Pero luego fui a visitarla un sábado y algo se sentía raro. Subí los escalones del porche y la oí hablar por teléfono a través de la mosquitera. Estaba hablando con el tío Mike, su hijo menor, el hermano de mamá Lisa, y las únicas palabras que capté antes de que me viera fueron: el papeleo está casi listo. Entrega el miércoles. Colgó rápido, me sonrió. Mike está ayudando a un amigo con un problema de camiones. Entra. ¿El té está listo? No insistí. La abuela Betty tenía una regla. Nunca preguntes por un regalo antes de tu cumpleaños. Lo había dicho desde que tenía 5 años. Así que bebí mi té, la ayudé a deservar el jardín y volví a casa en el autobús, fingiendo que no había notado la hoja de papel en la mesa de su comedor con un logotipo de concesionario Toyota en la parte superior. Medio cubierto por un libro de la biblioteca que claramente había puesto allí con prisa. 6 semanas se sintieron como 6 meses. Pero mi cumpleaños finalmente llegó y nada podría haberme preparado para lo que entró en nuestra entrada esa tarde 3 semanas antes de mi cumpleaños. Cena del martes, pollo y arroz. Decidí intentarlo una vez más. No porque pensara que funcionaría, sino porque necesitaba que el historial estuviera limpio. Necesitaba saber qué había preguntado. Encontré un Corolla usado en línea. 4.000 exactos. Mamá Lisa no levantó la vista de su plato. No podemos permitirnos eso. Ahora tengo 3.000 ahorrados. Ella levantó la vista. Entonces solo necesitas otros 1.000. Eso es lo que estoy pidiendo. Pregunta cuando no estemos pagando los regionales de Chloe. Chloe masticaba. Son regionales, mamá Lisa. No nacionales. Sea lo que sea, es caro. Emily, ¿sabes cómo funciona esto? Papá Robert no dijo nada. Tenedor plato boca. Tenedor plato boca. Un hombre de rutina y evasión. Lo sé. Dije. Porque no estoy segura de saberlo ya. Los ojos de mamá Lisa se entrecerraron. ¿A qué te refieres? Sostuve su mirada durante exactamente 2 segundos. Luego me levanté, limpié mi plato y caminé hacia el fregadero. Sin portazos, sin lágrimas, solo el suave sonido del agua corriendo sobre la cerámica. Chloe me siguió a la cocina un minuto después. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, con aspecto incómodo, lo cual para Chloe era raro. La incomodidad solía ser algo que les pasaba a otras personas. Lo siento, dijo. Pero, el autobús no es tan malo, ¿verdad? Apagué el grifo, me sequé las manos con el trapo de cocina, la miré. ¿Alguna vez lo has tomado? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿El autobús? ¿Alguna vez has tomado la ruta 7? Abrió la boca, la cerró. No. Sí, dije. Lo sé. Colgué el trapo y subí. Detrás de mí, oí a Chloe abrir la nevera, cerrarla y alejarse. No me siguió. No sabía cómo. Me enteré de lo que mamá Lisa estaba diciendo por accidente.
Una semana después de la discusión de la cena, llegué a casa temprano de Mistone. El señor Frank Delany me dejó ir al mediodía porque la máquina de espresso estaba averiada. Entré por el garaje, en silencio porque me había quitado los zapatos en la puerta como le gustaba a mamá Lisa, y oí su voz que venía del salón. Una llamada telefónica, el altavoz apagado, pero hablaba lo suficientemente alto como para que las paredes no importaran. Emily nunca ha sido materialista. De hecho, prefiere el autobús. Le gusta la independencia. Me detuve en el pasillo. Mis calcetines en el suelo de madera, mi mano en la pared. No todos los niños necesitan un coche, Amy. Ella es diferente a Chloe. Diferente. Lo dijo como un diagnóstico, como algo establecido y permanente, como si yo fuera una especie que no requería lo que las hijas normales requerían. Lo sé, pero honestamente, está bien. Emily no hace un drama de las cosas. Nunca lo ha hecho. Me quedé allí durante lo que parecieron 5 minutos, pero probablemente fueron 30 segundos. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano con la fuerza suficiente para dejar pequeñas medias lunas. No por ira, sino por el esfuerzo de permanecer en silencio cuando cada nervio de mi cuerpo quería entrar y decir, nunca dije que prefiriera el autobús. Nunca dije que me gustara. Dije gracias, porque eso es lo que me enseñaste a decir cuando alguien te da menos de lo que mereces. Pero no entré. Subí, me senté en mi cama y cogí mi teléfono. 3 palabras a la abuela Betty. Ella miente. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. 1 palabra. Lo sé. 2 mensajes, 10 caracteres en total. Y de alguna manera, por primera vez en semanas, sentí que el suelo bajo mis pies era sólido. Papá Robert me encontró en el garaje ese sábado. Lo estaba ayudando a clasificar las piezas de las tuberías. Es fontanero autónomo. Siempre tiene un trabajo a medias en algún rincón de la casa. Trabajamos en silencio un rato. Eso era normal. Papá Robert y yo nos comunicábamos mejor cuando nuestras manos estaban ocupadas y nuestras bocas no. Luego lo dijo en voz baja, casi en un susurro, como si las palabras hubieran estado dando vueltas durante semanas y finalmente se hubieran escapado. Sé que no es justo, hija. ¿Lo del coche? Dejé de clasificar, lo miré. Estaba sosteniendo una junta de codo de latón, girándola entre sus dedos, sin mirarme a los ojos. Entonces ayúdame, le dije. Exhaló. Hablaré con tu mamá Lisa. Algo en mi pecho se desbloqueó. Solo una pequeña cosa, un cerrojo que no me había dado cuenta de que había estado manteniendo cerrado. Papá Robert lo sabía y iba a hacer algo al respecto. Esa noche, acostada en la cama, los oí a través de la pared. No gritando. Mis padres no gritaban. Hacían algo peor. Tenían conversaciones en las que la voz de mamá Lisa se volvía plana y constante, y la de papá Robert se volvía más y más silenciosa hasta que desaparecía por completo. No empieces con esto otra vez, Lisa. Ella está bien. Siempre ha estado bien. Silencio. No voy a pelear por esto. Más silencio. Bien. A la mañana siguiente, papá Robert estaba en la mesa de la cocina antes que yo. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos decían todo lo que su boca no diría. Lo intenté. Lo siento. No soy lo suficientemente fuerte. No mencionó el coche. No mencionó nada. Me sirvió café, la primera vez que lo hacía, y volvió a su periódico. Entonces comprendí algo que me quitó la ira y la reemplazó con algo más pesado. Mi padre no era cruel. Simplemente era un cobarde en una casa donde la cobardía era fácil. La fecha límite para confirmar mis prácticas era de 14 días. Tenía que presentar una prueba de transporte fiable. No era opcional, no era flexible. Wayacean Pratt estaba a 35 minutos en coche por carreteras rurales sin aceras ni paradas de autobús. Una vez tuvieron a una becaria en bicicleta. Renunció después de una semana. Me senté en mi escritorio con el portátil abierto. El formulario de confirmación brillaba en la pantalla. Abajo, un menú desplegable,
modo de transporte a la oficina. Las opciones eran vehículo personal, coche compartido y otro. Por favor, especifique. No había opción para mi familia, tiene 2 coches y ninguno está disponible para mí. Dudé sobre rechazar oferta. Mis ahorros, 3.200, y el presupuesto de Uber para 10 semanas, mínimo 1.800. Eso dejaba 1.400 para todo un primer año de libros de texto, material y cualquier otra cosa que surgiera. No era suficiente. Rechazar era la decisión inteligente, la decisión segura, la decisión Emily. Mi pulgar estaba en el trackpad cuando mi teléfono vibró. Abuela Betty. No un mensaje de texto, una llamada. Ella nunca llamaba los miércoles. No rechaces nada, dijo. ¿Sin hola? ¿Sin cómo estás? Solo eso. Abuela Betty, yo. 2 semanas más, Emily. Necesito que confíes en mí 2 semanas más. No entiendo. ¿Qué? No necesitas entender. Necesitas no hacer clic en ese botón. Miré la pantalla. El cursor parpadeaba sobre rechazar oferta como un latido. Vale, dije. 2 semanas. Buena chica. Ahora vete a estudiar algo. Colgó. Sin explicaciones, sin pistas. Solo una mujer de 71 años diciéndome que aguantara con el tipo de certeza que no proviene de la esperanza. Proviene de haber hecho ya los arreglos. Cerré el portátil. No rechacé. No entendía por qué, pero aguanté. La próxima vez que visité a la abuela Betty, estaba de un humor extraño. No malo, solo concentrada, como si estuviera calculando números en su cabeza mientras servía té. Nos sentamos en el porche. La luz de la tarde entraba a través del arce de su jardín y hacía patrones en las tablas del suelo. Tenía su cuaderno de cuero abierto en la mesa auxiliar, el de sus días de agente inmobiliaria, con el lomo agrietado, con una goma elástica que lo mantenía cerrado la mayor parte del tiempo. Hoy estaba abierto. No pude leer lo que había en la página, pero pude ver columnas, cifras, fechas rodeadas con bolígrafo rojo. Emily, dijo, removiendo su té con una cucharilla pequeña. ¿Sabes lo que significa legalmente cumplir 18 años? Me encogí de hombros. ¿Puedo votar? Casi sonrió. Puedes ser propietaria, poner un título a tu nombre, firmar contratos, y una vez que algo está a tu nombre, registrado, titulado, documentado. Nadie puede quitártelo. Ni tu madre Lisa, ni tu padre Robert, nadie. La miré. Eso es algo bastante intenso que decir con una manzanilla. Soy una mujer intensa. Cerró el cuaderno y dejó su taza de té con un pequeño tintineo. La conversación siguió. Me preguntó por mis notas de app, por si Milestone me estaba dando suficientes horas, por lo que estaba leyendo. Cosas normales de abuela, pero en el viaje de vuelta a casa, en autobús técnicamente, seguí dándole vueltas a esa frase. Nadie puede quitártelo. ¿Por qué diría eso? ¿Qué querría alguien quitarme a mí? Tenía un teléfono con la pantalla rota, una estantería inclinada y $3.200 en una cuenta de ahorros. No lo entendí entonces. No lo entendería hasta dentro de 3 semanas. Pero la abuela Betty había sido agente inmobiliaria durante 30 años, y sabía una cosa mejor que nadie: el momento oportuno lo es todo, y el papeleo es permanente. El tío Mike apareció en casa de la abuela Betty el sábado siguiente mientras yo estaba allí. Entró por la puerta trasera como si fuera su dueño, lo cual, conociendo a Mike, era simplemente como entraba en cada habitación. Un tipo grande, con antebrazos gruesos, tenía un pequeño taller de carrocería en la Ruta 12. Era el hermano menor de Mamá Lisa, pero no se parecían en nada. Mike se reía a carcajadas, hablaba sin rodeos y nunca fingía que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. Se detuvo cuando me vio en la mesa de la cocina. Oh, hola, Emily. Miró a Betty. Betty lo miró a él. Algo pasó entre ellos a lo que yo no fui invitada. Está listo, le dijo Mike. El concesionario confirmó. Entrega el miércoles. La cara de Betty no cambió.
Mike está ayudando a un amigo a mover un camión, me dijo. Suave, ensayado, como si hubiera practicado la frase. Mike asintió. Sí, cosas de camiones. ¿Aburrido? Era un pésimo mentiroso. Sus orejas se pusieron rosadas y de repente se interesó mucho por el frutero de la encimera, pero lo dejé pasar. La regla de la abuela Betty, nunca preguntar por un regalo antes de tu cumpleaños. Mike se fue 10 minutos después, me abrazó al salir, más fuerte de lo habitual, lo cual fue extraño, y me señaló. Se acerca un gran cumpleaños, niña. 18, el de verdad. Lo dijo como si significara algo más allá de pastel y velas. Después de que se fue, me levanté para rellenar mi té y lo vi en la mesa del comedor, medio cubierto por una copia de la biblioteca de una novela de misterio, una página impresa con el logotipo de Toyota en la esquina superior, texto en negrita, un número BIN. Una cifra de precio de la que solo capté 3 dígitos antes de que Betty cubriera el libro por completo. ¿Ahora lees misterios, abuela Betty? Siempre lo he hecho, dijo y sonrió de una manera que me lo dijo absolutamente nada y todo a la vez. Una semana antes de mi 18 cumpleaños, bajé un lunes por la mañana y la cocina se veía exactamente igual que siempre. Sin listas en la nevera, sin bolsas de suministros para fiestas en la encimera, sin mensajes de texto en el teléfono de mamá Lisa sobre decoraciones o listas de invitados. Pensé en el 16 cumpleaños de Chloe. Mamá Lisa había empezado a planearlo 3 semanas antes. Había hecho un documento compartido de Google con papá Robert, un documento de Google para una fiesta de cumpleaños con un plano de asientos, una lista de catering y una columna etiquetada oportunidades de fotos. Había encargado servilletas personalizadas. Servilletas personalizadas para mi cumpleaños. No había nada. Sin documento, sin servilletas, sin mención. El miércoles, probé el terreno. Vamos a hacer algo por mi cumpleaños. Mamá Lisa estaba descargando el lavavajillas. Hizo una pausa el tiempo suficiente para indicar que lo había olvidado y ahora estaba fingiendo recordarlo. Claro, cenaremos. Cena familiar el sábado por la noche. Cena familiar. Traducción, lo que mamá Lisa tuviera ganas de cocinar, un pastel de supermercado de la panadería Kroger y una tarjeta con $50 que papá Robert firmaría en el coche de camino a casa después de un trabajo. Suena genial, dije, porque ¿qué más había que decir? Subí, me senté en mi cama, miré al techo. Las grietas allí habían sido las mismas desde que tenía 14 años. Una pequeña telaraña que se extendía desde la esquina donde el techo goteó un invierno y nadie lo arregló. El techo de Chloe había sido enyesado de nuevo la primavera pasada. No lloré. Había dejado de llorar por los cumpleaños alrededor de los 17. Simplemente me acosté y respiré y pensé en el autobús de la Ruta 7 y el cuaderno de la abuela y las orejas rosadas del tío Mike y el logotipo de Toyota medio escondido bajo un misterio de asesinato. No sabía lo que vendría, pero sabía que la abuela Betty no estaba planeando nada. Y eso era más de lo que cualquier otra persona en esta casa me había dado. 14 de septiembre, mi 18 cumpleaños. Me desperté a las 6:12. Reloj biológico de 2 años de turnos en Milstone. No necesitaba alarma. No había alarma puesta. La casa estaba en silencio. La puerta de Chloe estaba cerrada. Podía oír la ducha corriendo. Papá Robert preparándose para un trabajo de guardia del sábado. Una tubería reventó en alguna urbanización del lado este. Bajé. La cocina olía a café y nada más. Ni tortitas, ni nada especial. Solo la energía de un martes por la mañana en el cumpleaños más importante de mi vida. Papá Robert entró con sus botas de trabajo. «Feliz cumpleaños, hija». Me entregó un sobre, blanco, sin decoración. Dentro una tarjeta con una foto de globos y un billete de $50. Gracias, papá Robert. Me apretó el hombro. Cena esta noche. Tu mamá Lisa lo tiene cubierto. Luego salió por la puerta. La camioneta retumbaba por la entrada antes de que yo terminara de leer la tarjeta. Su letra esta vez al menos. Orgulloso de ti, Emily. Papá Robert. 5 palabras.
La frase más emocional que Robert Foursat había plasmado en papel. Mamá Lisa bajó 20 minutos después, con el pelo recogido con una pinza, bata puesta, café en mano. Feliz cumpleaños, cariño. Los 18. Lo dijo de la misma manera que le dices feliz viernes a un compañero de trabajo. Agradable, olvidable, ya pasando al siguiente pensamiento. Chloe apareció a las 9:30, todavía en pijama. Feliz cumpleaños, hermana. Me abrazó rápido, con un solo brazo, lo suficientemente genuino. Luego cogió sus llaves del perchero y se dirigió a la entrada. El Honda arrancó. Se había ido. Me quedé en la cocina sosteniendo un billete de $50, una tarjeta y una taza de café que ya estaba fría. $50. Gané más que eso en 2 turnos en Milestone. Pero el dinero no era el punto. Nunca se trató del dinero. Se trataba de lo que el dinero decía sin decirlo. A las 5, la casa olía a lasaña. La receta de Mamá Lisa, abundante en ricota, escasa en la idea de que quizás la cumpleañera hubiera preferido otra cosa. Nunca me habían preguntado qué quería para mi cena de cumpleaños. Chloe siempre elegía carne. El pastel de supermercado estaba en la encimera. Glaseado blanco, letras azules. Feliz 18, Emily. Lo suficientemente cerca. El timbre sonó a las 5:15. Abrí esperando a la abuela Betty. Me encontré a la abuela Betty, al tío Mike, a la tía Amy con su marido Mark, y a la señora Martha Whitfield de al lado, la que había hecho el comentario del pase de autobús en la fiesta de Chloe 2 años antes. La abuela Betty llevaba su blusa buena, la esmeralda que guardaba para la iglesia y los funerales. Tenía el pelo arreglado. Abuela Betty, ¿te ves? Es tu 18 cumpleaños, dijo, pasándome. Vale la pena verse bien para eso. Detrás de mí, Mamá Lisa apareció de la cocina, con un trapo de cocina al hombro, su cara pasando por sorpresa, confusión y algo cercano a la alarma en unos 2 segundos. Madre, dije, cena familiar. Esto es familia, Betty señaló a Mickey y a mí. Y la señora Martha Whitfield trajo pastel. La señora Martha Whitfield levantó un pastel de manzana y sonrió de una manera que sugería que sabía exactamente lo que estaba pasando y había aparecido a propósito. Mamá Lisa miró a papá Robert, que acababa de llegar de su trabajo, todavía con las botas de trabajo. Se encogió de hombros. ¿Qué iba a hacer? ¿Echar a la gente? Traeré más sillas, dijo. Salieron platos extra. La mesa del comedor se extendió con la extensión que no se había usado desde Acción de Gracias. Mickey hizo una broma sobre la lasaña. Amy elogió el pastel. Todo parecía normal en la superficie, pero vi a la abuela Betty sentarse a la cabecera de la mesa, y noté que no había traído una bolsa de regalo. No había traído una tarjeta. Había traído testigos. La cena transcurrió como suelen hacerlo las cenas cuando hay demasiada gente en una mesa diseñada para 5. Los codos se chocaban. Las cucharas de servir tintineaban. Mike contó una historia sobre un cliente que intentó pagar la carrocería con billetes de lotería. Todos rieron excepto Mamá Lisa, que observaba a Betty como un ciervo a los faros. La tía Amy, bendita sea, no entendió el ambiente. O quizás lo entendió perfectamente. Así que Emily, dijo, limpiándose la boca con una servilleta. Gran 18, ¿qué recibiste? La mesa se quedó en silencio. No dramáticamente, solo lo suficiente. El tipo de silencio que ocurre cuando todos se interesan de repente por su lasaña. Miré mi plato. La cena es mi regalo. Amy inclinó la cabeza. ¿Eso es todo? Mamá Lisa intervino. Este año lo mantendremos sencillo. Emily nunca ha sido de grandes regalos. Es muy sencilla. Pero Chloe recibió un coche por su 16 cumpleaños, dijo Amy. No estaba siendo maleducada. Estaba siendo honesta, lo que en esta familia equivalía a lo mismo. La mandíbula de Mamá Lisa se tensó. Eso fue diferente. Chloe lo necesitaba para sus actividades. Y Emily no tiene actividades.
Emily tiene un trabajo y el autobús. La abuela Betty no había hablado desde la entrada. Se sentó a la cabecera de la mesa con su té. Nunca bebía en la cena y dejó que el silencio actuara. Chloe se movió en su silla. Quiero decir, Emily está bien con el autobús, me dijo. Las palabras flotaron en el aire como una nota desafinada en un himno. Dejé mi tenedor, miré directamente a mi hermana. Nunca dije eso. 5 palabras, sin ira en ellas, sin volumen, solo una corrección. La boca de Chloe se abrió ligeramente. La mano de mamá Lisa fue a su vaso de agua, pero no lo cogió. Papá Robert miraba fijamente un punto en la pared detrás de mi cabeza. Todos en esa mesa lo oyeron, y nadie pudo olvidarlo. Mamá Lisa se recuperó rápido. Siempre lo hacía. Su especialidad era convertir la responsabilidad en acusación en menos de 3 segundos. Así que ahora soy una madre terrible en tu cumpleaños. Nadie dijo eso, Lisa, dijo la voz de papá Robert, tranquila, casi invisible. Están todos sentados aquí juzgándome en mi propia mesa. Estoy sentado aquí comiendo lasaña, dijo Mike. Pero continúa. Mamá Lisa lo ignoró. Se volvió hacia mí, con los ojos húmedos de esa manera específica que significaba que las lágrimas se estaban preparando para ser desplegadas, no sentidas realmente. Te di todo lo que necesitabas, Emily. Un techo, comida, material escolar. ¿Qué más quieres de mí? No me inmuté. No levanté la voz. Había tenido 2 años en el autobús de la Ruta 7 para practicar la serenidad. Quería ser tratada igual. La vida no siempre es justa. No, dije, no lo es, pero debería ser equitativa. Algo en la habitación cambió. Amy dejó su tenedor. Mark miró a su esposa. La señora Martha Whitfield se acercó a su pastel como si necesitara algo que sostener. Robert seguía mirando la pared, pero su mano estaba plana sobre la mesa, la postura de un hombre que sabe que la siguiente frase será importante y no puede decidir de qué lado estar. La abuela Betty dejó su taza de té en su platillo. El tintineo fue pequeño, pero cortó la habitación como una campana. Tienes razón, Lisa, dijo. La vida no es justa. Todos la miraron. Ella empujó su silla hacia atrás, se levantó, se alisó la blusa esmeralda con ambas manos, un gesto que había visto 1000 veces, el que hacía cuando estaba a punto de cerrar un trato. Así que, vamos a equilibrarlo un poco. Caminó hacia la puerta principal, la abrió, me miró de nuevo. Emily, sal fuera. No fue una pregunta. Fue una revelación. Y todas las personas en esa mesa se levantaron para seguirla. La luz del porche ya estaba encendida. Las luces de la calle acababan de encenderse. Ese brillo ámbar que hace que todo en Riemont parezca un escenario de película al anochecer. El aire olía a hierba cortada y a la barbacoa de carbón de alguien al final de la manzana. Y entonces lo oí. Un suave retumbar de diésel desde el final de Maple Hill. Faros, grandes, del tipo que pertenecían a algo con más de 4 neumáticos. El sonido creció. Motor e hidráulica en el traqueteo de una plataforma. Y vi una grúa girar la esquina de nuestra calle, moviéndose lenta, deliberadamente, como si supiera a dónde iba y no tuviera prisa por llegar. Entró en nuestra entrada. En la plataforma, amarrado y brillando bajo la luz de la calle, había un Toyota 4Runner, azul náutico, nuevo, tan nuevo que las matrículas temporales aún estaban en la ventana y los neumáticos no habían tocado asfalto que no fuera el de un concesionario. El cromo captó el último rayo de sol y lo devolvió en pequeñas chispas doradas. El conductor salió. Un joven, con un portapapeles en la mano, botas con punta de acero. Miró al grupo de personas de pie en el porche como si hubiera interrumpido un servicio religioso. Busco a Emily Forsyth. Mi voz no sonaba como la mía. Esa soy yo. Se acercó, me tendió un juego de llaves. Llavero Toyota. 2 llaves metálicas en un simple anillo y una pequeña etiqueta atada con un cordel. Me las puso en la mano. Feliz cumpleaños, dijo. Es todo tuyo. Señaló el 4Runner en la parte trasera del camión.
Miré las llaves, miré el camión, miré a la abuela Betty. Estaba de pie a mi lado en el porche. Me puso la mano en el hombro, ligera, firme, la mano de una mujer que había esperado 2 años por este momento exacto, y asintió una vez. No dijo ni una palabra. No necesitaba hacerlo. La taza de café golpeó el porche primero. Mamá Lisa había seguido a todos afuera, todavía sosteniendo su taza, la blanca con el asa astillada que usaba todas las tardes. Cuando el conductor de la grúa dijo mi nombre, sus dedos se aflojaron. La taza se cayó. Golpeó el escalón de hormigón y se rompió en 3 pedazos limpios. El café salpicó el felpudo y sus zapatos. No se agachó. No se movió. Simplemente miró el 4Runner como si hubiera caído del cielo. Papá Robert estaba detrás de ella. Su reacción fue diferente y más extraña. Miró el camión, miró a Betty, y luego se rió. No una risa fuerte, ni maliciosa, solo un sonido corto y silencioso que salió de lo profundo. La risa de un hombre que ve a alguien hacer finalmente lo que él había tenido demasiado miedo de hacer. Chloe salió la última. Se quedó en la entrada con el teléfono a medio levantar como si hubiera estado a punto de tomar una foto de otra cosa. Sus ojos fueron al 4Runner, luego a su Honda Civic aparcado en el lado izquierdo de la entrada. De vuelta al 4Runner. La diferencia de tamaño por sí sola contaba la historia. Su Civic parecía estar tratando de esconderse detrás del buzón. Bajó su teléfono, no dijo nada, solo tragó saliva. La tía Amy agarró el brazo de Mike. Betty, no lo hiciste. Su voz era mitad sorpresa, mitad deleite. El sonido de alguien que había estado esperando que cayera el zapato sin saber que existía. La señora Martha Whitfield, sosteniendo su bolso con ambas manos, lo dijo en voz baja pero claramente. Ya era hora. Y el tío Mike se paró detrás de la abuela Betty con los brazos cruzados y una sonrisa tan amplia que casi le partía la cara. Él lo había sabido, había ayudado y había esperado con la misma paciencia que ella. Miré las llaves en mi mano. Había una etiqueta atada con un cordel. La letra de la abuela Betty. Letras pequeñas y cuidadosas. Siempre valiste la pena, abuela Betty. A mamá Lisa le tomó unos 45 segundos pasar del shock al control de daños. Ya había visto la transición antes. La forma en que su columna vertebral se enderezaba, su barbilla se levantaba y su voz encontraba ese registro específico entre la indignación y la autoridad. El que normalmente hacía que todos en la casa se alinearan. Se adelantó, con la taza de café rota aún a sus pies. Madre, esto es demasiado. Necesitamos hablar de esto. La abuela Betty no se movió. No hay nada de qué hablar. No puedes simplemente comprarle un coche a mi hija sin consultarme. Tiene 18 años. El título está a su nombre. Eso detuvo a mamá Lisa a mitad de frase. Su boca estaba abierta, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Título, nombre, legal, el lenguaje de las cosas que no se pueden deshacer con una llamada telefónica o un chantaje. No puedes simplemente. Mamá Lisa lo intentó de nuevo. ¿Puede? Y lo hice. La voz de Betty era serena. Sin veneno, sin triunfo, solo un hecho. De la misma manera que le compraste un coche a Chloe sin preguntarme. El porche quedó en silencio. Incluso el perro de los vecinos, que había estado ladrando desde que llegó el camión, se detuvo. Mamá Lisa se giró hacia papá Robert. Robert, di algo. Y Robert Forsyth, el hombre que no había dicho nada significativo en 2 años de ver a su hija ir en autobús, miró a su esposa y luego a su suegra y luego a mí. Ella tiene razón, Lisa. 3 palabras. La mayor rebelión de papá Robert en 18 años de matrimonio. No fue ruidosa. No fue dramática, pero aterrizó como un mazo. Mamá Lisa miró alrededor del porche. Amy, Mark, Mike, la señora Martha Whitfield. Todos estaban allí. Todos habían oído. Y ni una sola cara estaba de su lado. Recogió los pedazos rotos de su taza de café. Uno por uno, con mucho cuidado. Entró.
La mosquitera se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó como el final de algo. El conductor de la grúa bajó el 4Runner de la plataforma con un gemido hidráulico que resonó por toda la calle. Dos vecinos al otro lado de la carretera habían salido a sus porches a mirar. Mike guió el camión hasta el lugar abierto de la entrada justo al lado del Honda de Chloe, que de repente parecía pertenecer a una conversación completamente diferente. Cuando el camión se alejó y el ruido del motor se desvaneció, la entrada quedó en silencio. Solo el zumbido de la farola y el clic del metal enfriándose. Abracé a la abuela Betty. No un abrazo rápido, no uno educado. La abracé y la sujeté y sentí su mano palmeándome la espalda 2 veces. Firme, constante, como hacía todo. Te ganaste esto por ser quien eres, dijo cerca de mi oído. No dejes que nadie te diga lo contrario. Me aparté. Mis ojos estaban húmedos, pero no estaba llorando. No realmente. Era más bien como si mi cuerpo estuviera derramando sentimientos que ya no sabía cómo contener. Ve a sentarte, dijo Mike, sonriendo. Esa es la regla. El primer día, te sientas en él. Abrí la puerta del conductor. El olor a coche nuevo me invadió inmediatamente. Ese aroma químico limpio que significa que nadie ha vivido aún en este espacio. Los asientos de cuero estaban fríos. Las luces del salpicadero se encendieron en azul y blanco. Mis manos encontraron el volante y mis dedos temblaban. No por miedo, sino por el peso de ser vista después de años de ser invisible. Levanté la vista a través del parabrisas. La familia seguía en el porche. Papá Robert estaba apoyado en la barandilla. Chloe estaba en la entrada. Mike aplaudía. Amy estaba tomando una foto. Luego miré el asiento del pasajero. Otro sobre. La letra de Betty en el frente. Abrir en casa. Dentro, no pude esperar. El registro del vehículo completado. 6 meses de seguro. Prepago. Y una pequeña nota. El nombre y la dirección de Wallace and Pratt. Debajo, con la letra cuidadosa de la abuela. Lunes 8 de la mañana. No llegues tarde. Estoy sentada en un 4Runner nuevo con mi nombre en el título y la letra de mi abuela Betty me está diciendo que no llegue tarde a las prácticas que casi abandoné hace 2 horas. Pensé que mi cena de cumpleaños iba a ser pastel de supermercado y la lasaña de mamá Lisa. Y ahora estoy temblando detrás de un volante que me pertenece. Si tu abuela o alguien en tu vida alguna vez cambió todo con un movimiento que habían estado planeando en silencio, cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos porque sigo temblando y la historia aún no ha terminado. A la mañana siguiente, mamá Lisa me esperaba en la cocina. Estaba sentada a la mesa con ambas manos alrededor de una taza nueva. Ya había reemplazado la rota, lo que me decía todo sobre cómo procesaba las pérdidas. Y tenía la cara puesta, la que decía, llevo levantada desde las 5 ensayando esta conversación, y vas a escuchar cada palabra. Necesitamos hablar de este coche, Emily. Me serví el café, me tomé mi tiempo con la nata, me senté frente a ella. Mira, tu abuela Betty se está extralimitando. Está intentando hacerme quedar mal delante de la familia. No te está haciendo quedar mal, mamá Lisa. Solo está haciendo lo que tú no hiciste. Mamá Lisa se encogió. Pequeño, pero ahí, una grieta en la actuación. Eso no es justo. Le diste a Chloe un coche y a mí un pase de autobús. Eso pasó. No estoy enfadada por ello, pero he terminado de fingir que fue equitativo. Hice lo mejor que pude con lo que teníamos. Sé que crees eso. Sus ojos se pusieron rojos. No el rojo fabricado de la mesa de la cena. Rojo real. Lágrimas reales formándose en los bordes. Golpeó de manera diferente a lo que esperaba. No lo disfruté. ¿Y ahora qué? Dijo. ¿Me odias? No, te quiero, pero me quedo con el coche y voy a conducir a mis prácticas el lunes, y no voy a disculparme porque la abuela Betty viera lo que tú no querías que nadie viera. Se quedó en silencio. El reloj de la cocina hacía tic-tac. El refrigerador zumbaba. En algún lugar de fuera, una cortadora de césped arrancó.
El señor Whitfield, siempre cortando el césped los domingos. Mamá Lisa se secó los ojos con el dorso de la mano, se levantó, puso su taza en el fregadero. Necesito algo de tiempo, dijo. Tómatelo, dije. No me voy a ir a ninguna parte. Salió de la cocina. Me senté allí con mi café y esperé a que mis manos dejaran de temblar. No lo hicieron en mucho tiempo. Papá Robert me encontró en el garaje una hora después. Estaba sentado en el banco de trabajo cuando entré, sin trabajar en nada, solo sentado, con las manos en las rodillas, la postura de un hombre que tenía algo que decir y ninguna práctica para decirlo. Debí haber dicho algo hace mucho tiempo. Me apoyé en el marco de la puerta. Sí, debiste. Tenía miedo de... Sé de que tenías miedo. Me miró. Lo miré. Esta vez no había escondites en las piezas de fontanería. Ninguna tarea para absorber el silencio. Pero papá Robert, estar callado no es lo mismo que ser neutral. Es tomar partido. Tú siempre tomaste el suyo. No discutió, no desvió. No dijo que es complicado o que no entiendo el matrimonio. Simplemente se sentó allí y lo aguantó, lo cual fue a la vez lo más valiente y lo más triste que le había visto hacer en 18 años. Tienes razón, dijo. 2 palabras. La segunda vez en 24 horas que las decía sobre mí. Un nuevo récord personal. Estoy orgulloso de ti, añadió. Por lo que valga. Lo dejé en el aire por un segundo, lo sopesé, decidí ser honesta. Vale algo, pero habría valido más hace 2 años. Asintió, tragó con dificultad. Sus ojos estaban secos, pero su mandíbula se movía. Esa cosa que hacen los hombres de su generación en lugar de llorar. Los músculos flexionándose, la garganta apretada, la emoción reprimida en el cuerpo para que no se escape por la cara. Nos quedamos en el garaje un rato. No nos abrazamos. No lo necesitábamos. El aire entre nosotros era diferente ahora. No cálido exactamente, pero despejado. Como después de una tormenta, cuando la presión baja y finalmente puedes respirar sin que te zumben los oídos. Necesitas ayuda para revisar la presión de los neumáticos de S4 Runner. Dijo finalmente. Sí, dije. ¿Si la necesito? Chloe llamó a mi puerta esa noche. Un golpe suave, 2 toques, una pausa, luego un tercero. El golpe de alguien que no está segura de ser bienvenida. Adelante. Se sentó en el borde de mi cama. Llevaba su sudadera de animadora y no tenía maquillaje, lo que significaba que estaba operando sin armadura. Una vista rara. No sabía que fuera tan malo, dijo. Sabía que las cosas no eran equitativas, pero no sabía que casi ibas a renunciar a tus prácticas. No sabía lo de la furgoneta. No lo sabía. Se detuvo, tragó saliva. Yo estaba en mi escritorio, medio girada en la silla. No pensaste en ello porque no tenías que hacerlo. Sí. Su voz se quebró. Esa es la peor parte. Podría haber sido cruel. Tenía suficiente material para un monólogo que la habría enviado a un espiral, pero la crueldad era la herramienta de mamá Lisa, no la mía. Y Chloe no era la villana de esta historia. Era el subproducto de una. No es tu culpa que hayas tenido un coche, dije. Es solo que nadie pensó en preguntar por qué yo no lo tuve. Se secó la nariz con la manga. Paso por la parada de la ruta 7 todas las mañanas. Veo a la gente esperando. Nunca pensé en ti parada allí. Lo sé. Silencio. El tipo de silencio que no está vacío. Está lleno de todas las cosas que 2 hermanas deberían haber dicho hace años y no dijeron. Tu 4 Runner es realmente bonito, por cierto. Intentó una sonrisa. Pequeña pero real. La igualé. Lo es, ¿verdad? Se rió. Corta, húmeda, aliviada. Luego dijo algo que no esperaba. ¿Puedes enseñarme a llevar un presupuesto? Me gasté toda mi paga el miércoles. Miré a mi hermana, de 16 años, mimada, intentando
y por primera vez en mucho tiempo, vi a alguien a quien quería conocer mejor. Sí, dije, puedo. En un pueblo como Riemont, las noticias no viajan, detonan. El lunes, 3 personas en Milestone me preguntaron por el 4Runner antes de que terminara mi turno de apertura. El señor Frank Delany solo levantó las cejas y dijo, bonitas ruedas. Lo cual, viniendo de él, era una ovación de pie. La señora Martha Whitfield contó la historia en su grupo de oración del martes. Lo sé porque 2 mujeres de ese grupo entraron en la cafetería al día siguiente y pidieron lattes que claramente no necesitaban, solo para mirarme como si fuera un personaje de un libro que estaban leyendo. Una de ellas me apretó la mano por encima del mostrador. Tu abuela Betty es una buena mujer, dijo. Yo solo asentí. La tía Amy publicó una foto en Facebook, no del coche, sino mía de pie en la entrada, con las llaves en la mano, la abuela Betty a mi lado. Sin subtítulo, excepto un solo emoji, un corazón. No etiquetó a Mamá Lisa. La publicación obtuvo 62 me gusta y 14 comentarios. Todo alguna variación de esa abuela es una leyenda. Mamá Lisa empezó a recibir mensajes. Lo sé porque Chloe me lo dijo con cuidado, como si estuviera dando un parte meteorológico de una tormenta que no estaba segura de que hubiera pasado. La gente le pregunta por qué no tenías un coche antes. Chloe dijo que no respondía. En el trabajo, Mamá Lisa. Ella trabajaba en la recepción de la primaria Riemont. Una compañera de trabajo la detuvo en el pasillo. Tu mamá Lisa le compró un coche a tu hija. ¡Qué dulce! Betty siempre ha sido una mujer tan generosa. Mamá Lisa tuvo que sonreír a través de ello. El tipo específico de sonrisa que no llega a las mejillas. La que usas cuando alguien elogia a la persona que acaba de avergonzarte en tu propia entrada. No publiqué nada. No le conté a nadie. Simplemente conduje el 4Runner al trabajo, a la biblioteca, al supermercado. El coche fue su propio anuncio. Riemont hizo el resto. Llegué tarde de un día de prueba en Wallacean Pratt. Mi supervisora de prácticas quería que siguiera al contable durante una hora extra y encontré a Mamá Lisa sentada en la mesa de la cocina con las luces bajas, sin su teléfono, sin cocinar, solo sentada frente a un álbum de fotos que no había visto desde que era niña. Casi me di la vuelta para salir de la habitación, pero ella oyó mis llaves. Siéntate, dijo. No una orden, una petición. Su voz tenía unos bordes que normalmente eran afilados, pero esa noche estaban pulidos como piedras de río. Me senté. El álbum estaba abierto en una página de los años 80. 2 niñas en un patio trasero. La mayor llevaba un vestido impecable con encaje. La menor, más pequeña, con el pelo más oscuro, ojos penetrantes, llevaba una ropa heredada con una mancha en el cuello. Esa es tu tía Susan, dijo Mamá Lisa, señalando a la niña mayor. Y esa soy yo. Mire. Pude verlo. La misma mandíbula, la misma forma en que le caía el pelo. La abuela Betty no tenía favoritos, dijo Mamá Lisa. No a propósito. Pero Susan era más fácil, más complaciente, y yo era, hizo una pausa, difícil, ruidosa. Pedía demasiado. Al menos eso es lo que me decía a mí misma. Cerró el álbum. Sus manos estaban planas sobre la cubierta, presionando como si intentara mantener algo dentro. No me di cuenta de que lo estaba haciendo, Emily. Lo mismo contigo. Quise decir algo mordaz, algo merecido. Pero al verla sentada allí en la penumbra con una foto de sí misma de 10 años con una camiseta manchada, simplemente no pude. Te creo, dije. Pero saberlo no lo deshace, Mamá Lisa. Lo que importa es lo que hagas ahora. Asintió. No prometió nada grandioso. No se transformó en una sola frase. Pero a la mañana siguiente, por primera vez en 18 años, me preguntó, ¿qué tal tus prácticas? Fue un comienzo. Conduje a casa de la abuela Betty el sábado. El 4Runner se manejaba en las carreteras rurales como si estuvieran asfaltadas con seda. Cada bache que solía sentir a través del asiento del autobús era solo un susurro. Ahora ella estaba en el porche, el té listo, 2 tazas. ¿Cuánto tiempo?
Pregunté sentándome. ¿Cuánto tiempo planeaste esto? Sopló Sute. Desde el día en que vi a tu madre Lisa entregarle las llaves a Chloe y tú estabas en el borde del césped con un plato de papel. 2 años. 23 meses. ¿Pero quién cuenta? La miré. 71 años, cabello plateado recogido, gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Una mujer que había vendido casas durante 30 años y sabía cómo esperar cualquier cierre. ¿Por qué no le dijiste algo a mamá Lisa entonces en la fiesta de Chloe? Porque decir algo no cambia a tu madre Lisa. Lo habría convertido en una pelea, se habría hecho la víctima y nada se habría movido. Mostrarlo sí. Acciones sobre papel, Emily. Eso es lo que cambia las cosas. Dejó su taza. Vendí el alquiler de Birch Street, el pequeño dúplex que conservé de mis días en la agencia. Conocía esa propiedad. La había alquilado durante 15 años. Ingresos estables, su red de seguridad, 32.000. El coche costó 28. El resto cubre el registro, el seguro y el primer cambio de aceite. Abuela Betty, eso era tú. Era mío para hacer lo que quisiera con él, y quería que mi nieta Emily comenzara su vida sabiendo que valía más que un pase de autobús. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, claros. Esperé hasta que cumplieras 18 para que el título estuviera a tu nombre. No el de Lisa, no el de Robert, el tuyo. Nadie puede quitarlo. Recordé que había dicho esas palabras semanas atrás en este mismo porche. Ahora tenían sentido. Pagaré mi propio seguro después de los 6 meses, dije. Ella sonrió. Lo sé. Por eso te elegí. 2 meses después, nuestra familia no estaba arreglada, pero era diferente. Como un hueso es diferente después de romperse y volver a soldarse. Más fuerte en la fractura, adolorido cuando llueve. Mamá Lisa comenzó terapia en octubre, no porque quisiera, sino porque papá Robert dijo en voz baja pero clara que pensaba que ayudaría. Y porque la abuela Betty, durante una visita dominical, dijo, Lisa, yo las separé a Susan y a ti sin querer. No hagas lo mismo con tus hijas. Mamá Lisa discutió durante unos 10 minutos. Luego hizo la cita. Ha estado yendo cada 2 martes. No pregunto de qué hablan. Papá Robert se convirtió en un hombre diferente de pequeñas maneras. Empezó a enviarme mensajes de texto. Mensajes cortos e incómodos. Espero que el trabajo esté bien. Cambio de aceite a 5.000 millas. No olvides. Vino a Millstone una vez y pidió un latte que obviamente no quería, solo para sentarse en el mostrador y verme trabajar. Dejó una propina de $5 por una bebida de 4 y no dijo ni una palabra al respecto. Chloe sorprendió a todos. 2 semanas después de mi cumpleaños, empezó a ir en el autobús de la ruta 7 a la escuela los martes y jueves. Nadie se lo pidió. Cuando mamá Lisa lo cuestionó, Chloe se encogió de hombros. Quiero ver cómo es. Duró todo el semestre. Me dijo que la multitud del 545 era intensa y que el hombre del casco, el que me había saludado con la cabeza la primera mañana, se llamaba Gerald y trabajaba en la planta de tratamiento de agua. Terminé mis prácticas en Wallacean Pratt. La señorita Sarah Garner, la mujer que me había contratado a pesar de mis retrasos relacionados con el autobús, me escribió una carta de recomendación. La guardé en la guantera del 4runner. El día que conduje al campus para la orientación de primer año, la abuela Betty llamó, ¿primer día? ¿Primer día? Conduce con cuidado y no dejes que nadie te diga que no mereces estar allí. Hay un tramo de carretera entre Riemont y Westfield donde la carretera se abre y los campos de maíz se extienden planos hasta el horizonte a ambos lados. Ahora lo conduzco todas las mañanas. Ventanas bajadas, radio baja, café en el portavasos, mezcla Millstone, porque el señor Frank Delany me envía una bolsa cada semana y se niega a dejarme pagar. Esta es la parte donde la mayoría de las historias concluyen con una lección, ¿verdad? Una frase pulcra que puedes bordar en un cojín y colgar en un pasillo. Yo no tengo una de esas. Lo que tengo es esto. No odio a mis padres. Odio la sensación de ser invisible en una habitación llena de gente que comparte tu apellido.
Odio las matemáticas que dicen que una hija recibe un coche y la otra un pase de autobús, y que ambas decisiones se supone que son amor. Odio que mi padre Robert lo supiera y mi madre Lisa lo justificara y mi hermana Chloe nunca tuviera que pensar en ello. Pero también tengo esto, una abuela Betty que nunca me dijo que era lo suficientemente fuerte como para soportarlo, porque eso es lo que la gente dice cuando ha decidido que no mereces algo mejor. La abuela Betty nunca dijo eso. Ella simplemente esperó y planeó y luego, el día exacto y de la manera exacta, apareció. Todavía tengo el pase de autobús. Está en el cajón superior de mi escritorio en el dormitorio junto a un bolígrafo y una libreta. No lo guardo por rencor. Lo guardo porque me recuerda quién era yo a las 5:45 de la mañana en la oscuridad, esperando un autobús que venía cada 30 minutos y un futuro que no llegaba en absoluto hasta que lo construí yo misma. El coche no me cambió, pero me dijo algo que necesitaba escuchar. Alguien creyó que yo valía la pena antes de que yo misma lo creyera. Hablo con mis padres cada 2 semanas. Llamadas telefónicas, generalmente los domingos por la tarde. Papá Robert pregunta por mis clases. Mamá Lisa pregunta por mis comidas, que es su versión de preguntar por mi vida sin saber cómo preguntar por mi vida. Es incómodo. Es real. Es mejor de lo que era. Tengo una regla. Si mamá Lisa empieza a comparar, si minimiza, si dice, siempre has sido la fuerte. Como si eso explicara algo. Yo digo, te quiero, pero voy a colgar ahora. Y lo hago. Sin drama, sin discusión, solo el clic. Lo probó una vez, 3 semanas después de comenzar el semestre. Llamé un domingo y ella dijo, Chloe está teniendo problemas con el cálculo. Ojalá hubieras sido más paciente con ella cuando vivías en casa. Siempre fuiste tan independiente. Tú no. Te quiero, mamá Lisa. Voy a colgar ahora. Clic. Me devolvió la llamada 4 minutos después. Lo siento. Eso no fue lo que quise decir. Lo sé, pero es lo que dijiste. Intentémoslo de nuevo el próximo domingo. Y lo hizo. Y esa llamada fue mejor. Chloe me envía mensajes de texto casi todos los días ahora. Memes en su mayoría, pero a veces preguntas reales. ¿Cómo sigues los gastos? Oh, es raro que quiera conseguir un trabajo. Tiene 16 años y está despertando. No voy a apresurarlo, pero no voy a fingir que el Honda aparcado en nuestra entrada no le enseñó que las cosas vienen gratis, porque lo hizo. Y desaprender eso lleva tiempo. Y la abuela Betty. Todos los domingos conduzco el 4Runner a su casa. Nos sentamos en el porche. Bebemos té. No siempre hablamos. A veces simplemente vemos cómo cambia la luz a través del arce y dejamos que el silencio sea pleno en lugar de vacío. Es la mejor hora de mi semana, cada semana. El jueves pasado, aparqué el 4Runner en el aparcamiento de estudiantes de Westfield y me senté allí un minuto antes de salir. El sol golpeaba el parabrisas en ese ángulo que lo vuelve todo dorado. Podía ver el campus a través de los árboles, estudiantes caminando, alguien lanzando un frisbee, un profesor cargando una pila de libros más alta que su maletín. Apagué el motor. Las llaves colgaban del encendido. Llavero Toyota, 2 llaves metálicas en un simple anillo y una etiqueta atada con un cordel que nunca he quitado. La letra de la abuela Betty. Siempre valiste la pena. Alguien me preguntó la semana pasada, una amiga de mi grupo de contabilidad. ¿Entonces tu abuela Betty te compró un coche? Básicamente te salvó. Pensé en eso. No, dije, no me salvó. Me dijo que yo ya me había salvado a mí misma. Porque aquí está la cosa, el pase de autobús, las mañanas a las 5:45, el teléfono roto y el libro de texto usado y los turnos en Millstone, y los $3.200 que gané late a late. Esa fui yo. Todo ello. Me presenté todos los días a una vida que me decía que no valía la pena presentarme, y me presenté de todos modos. El 4Runner no es el punto de esta historia. El 4Runner es el recibo, la prueba de que alguien estaba mirando, de que alguien contó cada viaje en autobús y cada cumpleaños perdido, y cada vez que mi madre Lisa decía que estaba bien cuando no lo estaba, y decidió que ya era suficiente.
Cogí mi mochila, cerré la puerta con llave. La alarma chirrió una vez, ese pitido seguro que todavía me hace sonreír cada vez. Y pensé en lo que diría si pudiera volver a esa chica parada en la parada de la Ruta 7 en la oscuridad a las 5:45 de una mañana de septiembre. Le diría, sigue adelante. Alguien te ve y ya está haciendo la llamada. Si creciste como el niño que recibió el pase de autobús o la ropa de segunda mano o la habitación más pequeña o el cumpleaños tranquilo mientras tu hermano recibía el desfile, quiero decirte algo que me llevó 18 años aprender. Ser fuerte no significa que no merezcas suavidad. Ser de bajo mantenimiento no significa que debas ser mantenido menos. Y el hecho de que sobrevivieras, que te levantaras cada mañana y fueras a la escuela y sonrieras en la mesa de la cena y dieras las gracias por cosas que dolían, no significa que esas cosas debieran haber sucedido. No eras difícil de amar. Eras fácil de pasar por alto. Y eso no es lo mismo. Soy Emily Forsyth. Tengo 18 años. Sirvo lácteos a las 5:30 de la mañana. Estudio contabilidad y conduzco un Toyota 4Runner azul que mi abuela Betty me compró porque se negó a dejarme empezar mi vida adulta creyendo que valía menos que mi hermana Chloe. No voy a fingir que mi familia es perfecta ahora. No lo somos. Mi mamá Lisa está en terapia. Mi papá Robert está aprendiendo a hablar. Mi hermana Chloe está aprendiendo a pensar. Y yo estoy aprendiendo que perdonar a alguien no significa olvidar lo que hizo. Significa decidir que lo que hicieron no va a dirigir el resto de tu vida. Y si tienes una abuela o un tío o un vecino o un maestro o cualquier persona que te ve cuando nadie más lo hace, llámalos hoy. No esperes a tu cumpleaños. Ese pase de autobús todavía está en el cajón de mi escritorio. Y el 4Runner todavía está en el estacionamiento. Ambos son parte de quien soy. Pero solo uno de ellos fue una elección que alguien hizo porque me amaba. Y lo conduzco todos los días.